Hola amigos, bienvenidos, listos para aprender más sobre el estado gaseoso. Pues bien, aquí vamos. Veamos lo que nos plantea este problema. En un recipiente de 6 litros de capacidad se tiene encerrado un gas a presión y a temperatura constante. Este gas se traslada a otro recipiente de 5 litros de capacidad, produciéndose una fuga de 20 gramos del gas. Determinar el peso del gas en este segundo recipiente. Peso en gas que debo expresarlo según las alternativas de respuesta en la unidad gramos. Pues vamos colocando nuestros datos en el gráfico que aquí tenemos para ir analizando. Hay un primer recipiente lleno de un gas. Ese recipiente tiene un volumen al que le voy a denominar volumen 1 de 6 litros y está encerrado a una presión que no la conozco, una presión 1 a la que le voy a denominar presión P. Y de la misma manera a una temperatura 1 que no la conozco y será mi temperatura T. Pero sí hay que tomar en cuenta que esta presión y esta temperatura va a ser constante a lo largo de todo el proceso de traslado. Eso implica que en nuestro segundo recipiente, este recipiente que tiene un volumen, llamémosle volumen 2, de 5 litros, la presión 2, va a ser la misma presión del tanque 1. Recordemos, presión y temperatura constante. La temperatura también en este segundo recipiente va a ser constante, igual a la temperatura del primer tanque. Se nos indica además que de este segundo tanque hay una fuga de 20 gramos de este gas. Es decir, por aquí sale una cantidad de gas de 20 gramos. ¿Cuál es la masa de gas en este segundo tanque? Eso es lo que están preguntando. Pues bien, tenemos relaciones de volumen, presión y temperatura y masas. Eso significa que aquí sí estamos hablando de una cantidad de materia. Esto implicará el uso de esta ecuación general del estado gaseoso. Presión por volumen es igual a número de moles por constante de los gases y por la temperatura absoluta del gas. Y tenemos dos estados, así que vamos a aplicar esta misma ley para los dos estados, el del tanque 1 y el del tanque 2. Para el tanque 1 tendremos entonces la ecuación presión 1 por volumen 1 es igual al número de moles en ese primer tanque, es decir, N1 por la constante de los gases y por la temperatura 1. Para el segundo recipiente tendremos presión 2 por volumen 2 es igual a cantidad de moles en el segundo tanque por la constante de los gases y por la temperatura 2 en ese gas. Pero siendo la presión y la temperatura constantes, eso significa que vamos a tener esos mismos valores en ambas ecuaciones. Es decir, que nuestras siguientes expresiones que definen al estado en cada tanque serían presión 1, la presión P, volumen 1, que ya puedo irlo reemplazando, por 6 litros, es igual a la cantidad de moles en el primer tanque, que no la conozco, por la constante universal de los gases y por la temperatura, que va a ser constante en ambos tanques. En el segundo tanque hacemos una interpretación similar. La presión 2, que es invariable, será una presión P y el volumen en el tanque 2 es 5 litros. Por eso multiplicamos por 5. Esta cantidad de moles no es la misma que la del primer tanque. Recordemos que ha habido una fuga de gas durante el proceso. La temperatura y la constante universal de los gases se mantiene constante. Vamos a aprovechar que la presión y la temperatura son constantes para hacer una igualación de términos en esta ecuación. ¿Bien?
La relación entre la presión y la temperatura, que la puedo dejar expresada matemáticamente como P dividido entre T, para esta primera ecuación va a ser igual a N1 por R, y el 6 que está multiplicando pasa a dividir. Una operación similar vamos a efectuar para el segundo tanque. Presión sobre temperatura es igual a número de moles en el segundo tanque por R, y todo esto sobre 5. Considerando que estas presiones y temperatura son constantes, es decir, no va a cambiar, esta relación o esta razón también va a ser constante, y por igualación la fracción N1R sobre 6 va a ser igual a N2R sobre 5. ¿No? Además, considerando que las cantidades que me dan para las masas están consideradas en gramos, vamos a derivar una expresión para número de moles utilizando la definición de masa molar. Masa molar de un gas es igual a la masa en gramos dividido para el número de moles que se tiene, que es equivalente para esa masa en gramos. De aquí que en esta ecuación, masa molar es igual a masa dividido para número de moles. Hago un despeje de número de moles n, y ese número de moles va a ser igual a la masa en gramos dividido para la masa molar del gas. Para ambos estados yo puedo hacer un reemplazo. Como habíamos indicado, estas dos expresiones son constantes porque son iguales a la relación P sobre T. Así que por el método de igualación yo planteo la relación N1 por R sobre 6 es igual a N2 por R sobre 5. Y reemplazamos en esta expresión, en esta ecuación, el equivalente a N. N es igual a masa sobre masa molar, entonces la expresión me va a quedar reemplazando M en la primera ecuación, masa sobre masa molar, la masa del primer tanque y la masa molar, que es constante para todo el proceso. Es la misma sustancia, no cambia, eso multiplicado por R sobre 6. Y eso va a ser igual a un reemplazo similar. N2 lo reemplazo por M2, la masa en el segundo tanque, dividida para la masa molar, y eso multiplicado por R sobre 5. Como vemos, aquí podemos eliminar factores. Masa molar, la constante universal de los gases, y tengo la relación M sobre 6 es igual a M2 sobre 5. M1 sobre 6 es igual a masa 2 sobre 5. No conozco individualmente en este momento ambas masas, pero me toca aquí en este momento utilizar la otra parte de la información que no he empleado, que se ha producido una fuga de gas en este segundo tanque. Eso significa que esta masa del segundo tanque tiene 20 gramos menos que la del primer tanque. O dicho de otro modo, en el primer tanque hay 20 gramos más que en el segundo tanque. ¿Ya? Eso lo puedo expresar matemáticamente de la siguiente manera, escribiendo que la masa en el primer tanque es igual a la masa del segundo, pero con los 20 gramos de más correspondientes a la fuga. Y esta última expresión la vamos a reemplazar en la fracción o en la ecuación que he generado hasta este momento para tener una sola incógnita. En lugar de M1 vamos a escribir la relación M2 sobre M2 más 20. Es decir, aquí hago un reemplazo de M2 más 20, esto sobre 6, va a ser igual a M2 sobre 5. Y como vemos, aquí tenemos una
sola ecuación con una sola incógnita. Resolvemos esa ecuación y obtendremos la masa en el segundo tanque. Veamos. Multiplicamos en forma cruzada para eliminar denominadores. Aplicando propiedad distributiva, 5 por M2 me dará 5M2. 5 por 20 me dará 100. Y 6 por M2 me dará 6M2. Transponemos términos. 6M2 menos 5M2 va a ser igual a 100. Y de allí obtengo el valor de M2, porque 6 menos 5 es 1, 1M2, y del otro lado me queda 100, la masa en gramos, que es la que estaba buscando. Esta, en consecuencia, va a ser la respuesta para el problema que está planteado originalmente. La masa en el segundo tanque corresponde a un valor de 100 gramos. 100 gramos. Y aquí, de esa manera, tenemos resuelto nuestro problema. Esperamos que sea de ayuda y nos vemos en una próxima ocasión.